Muy bien, iniciamos entonces el capítulo número 3, segunda parte, este capítulo 3 llamado Karma Yoga, el yoga de la acción. Recordemos, el término karma viene de kala. Kala quiere decir tiempo o aquello que impele, kala. ¿Sí? El tiempo es una fuerza de acción que permite que nosotros podamos actuar, que podamos activar, ¿sí? El tiempo impele. Entonces, kala significa tiempo que impele. De ahí viene la raíz de la palabra karma. Y este tiempo, esta actividad genera, por supuesto, además de acciones, reacciones. Entonces, Krishna le propone en este capítulo 3 a Arjuna, ¿sí? Recordemos que esto se da en el marco de la conversación entre Krishna y Arjuna, que Arjuna actúe conforme al conocimiento, pero que renuncie a los frutos de la acción, o sea, a los frutos de los resultados. Esto es un poco lo que a través de Arjuna Krishna nos inspira y nos enseña a nosotros. La acción con desapego al resultado, pero sí, algo interesante, es que debemos estar apegados a la acción. Y para esto la acción debe estar implícitamente activada a través del conocimiento. Entonces, aquí empieza el capítulo 3, explicando esta confusión de Arjuna, que dice, primero me dices que actúe, y después me dices que renuncia a la acción, entonces estoy confundido por tus instrucciones ambiguas. Entonces, lo que hasta el momento hemos visto en este capítulo 3, que hemos estado trabajando hasta el verso número 13, es que en realidad para actuar desde una perspectiva más contemplativa y con mayor conocimiento y sabiduría, es muy importante, primeramente, ocupar los sentidos en acciones que los purifiquen. Y eso justamente es lo que se llama karma yoga, ¿no? Ocupar a los sentidos en actos que permitan que los mismos se vean purificados y de esta manera poder controlar los sentidos a través de la mente, ya que si no hay un control mental ni sensorial, la mente nunca va a estar en equilibrio y por ende el conocimiento nunca se va a revelar desde el corazón. Nunca se va a poder experimentar la sabiduría interna del ser. Entonces, desde el texto 4 al 9 de este capítulo 3, Krishna va a describir la naturaleza activa del alma, ¿sí? Explicando que la inacción no es una opción. Entonces, esto es muy interesante lo que menciona aquí, que las propias actividades, por lo tanto, deben ser orientadas a la autopurificación y a la autorrealización, para de esta manera poder alcanzar un estado de conciencia más sabio, más pleno. Entonces, esto es muy importante. Las actividades deben ser orientadas hacia la purificación y la autorrealización. Esto es desde lo que Krishna menciona, que va desde el verso 4 al 9 a explicar. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero es interesante porque, como se explica aquí, ¿no? Aquel que es firme en la acción desapegada logra la firmeza de mente. Ser firme en la acción desapegada significa actuar con conocimiento y honrando la propia actividad. Digamos, actuar en un espíritu de ofrenda, entendiendo que hay una conexión entre mis actos, por supuesto las consecuencias, pero en el medio de ello hay una conexión con las leyes naturales que están gobernadas por los devas, por los semidioses. ¿Sí? Todo esto tiene un sentido y tiene un propósito. Entonces, la acción con conocimiento permite que la mente se purifique, que los sentidos se ocupen en actividades virtuosas, y esto genera el campo, el ámbito donde el ser va a poder ser percibido de una manera mucho más plena. Lo que Krishna le dice aquí a Arjuna es para todos nosotros y es para que todos podamos aplicar este criterio y esta idea. Esto no significa renunciar a nuestros trabajos, renunciar a nuestras ocupaciones, sino más bien actuar pero en un espíritu distinto, con un conocimiento y una concepción del yo, del ser, diferente
a la que es el concepto del ego falso, que principalmente se establece en base al yo y lo mío, generando una proyección posesiva sobre las cosas, de esta manera teniendo la tendencia a apropiarme de lo que veo, generando anhelos, generando deseos interminables, y de esta manera perturbando la conciencia, ¿no? Alterando a la mente y los sentidos. Bueno, Krishna justamente explica, uno no puede liberarse de la reacción simplemente absteniéndose al trabajo, ni puede uno alcanzar la perfección únicamente por la renunciación. Entonces, de todo esto va a ir hablando Krishna hasta el verso número 13. Recordamos que lo hemos visto en la clase anterior, por eso no me quiero detener mucho aquí para poder seguir con todos ustedes compartiendo lo que tenemos por ver, pero es bien interesante, ¿sí? Asociar lo que tiene que ver la acción con el conocimiento y el resultado que esto genera en nosotros. Nosotros dejamos principalmente en este verso, ¿no? Que Krishna dice, Yak nyar tat karma no nyatra lokon jam karma bandhanaha tad artam karma kaunteya mukta sanga samachara. En estos versos, Krishna habla principalmente de la acción con un espíritu de ofrenda. Este es uno de los versos más famosos de este capítulo 3 del Karma Yoga. En el significado hemos visto que Krishna con este verso concluye sus instrucciones sobre el Karma Yoga desinteresado. Él dice, con excepción de la acción con el propósito de hacer sacrificio, o sea, de hacer ofrenda interna, ¿no? Toda acción en este mundo es una atadura. Toda acción que tenga un propósito solamente de disfrutar egoístamente, que el resultado no sea ofrendado, que el resultado también no permita mi desarrollo consciente, emocional, mental, todo ese tipo de acción genera atadura. Entonces, actúa en sacrificio para la satisfacción de la divinidad, sin estar apegado o apegada a disfrutar los resultados de la acción. O sea, si llega satisfacción, se experimenta. Si llega tristeza a través de las reacciones, también debe ser experimentada, pero nunca lamentarse. Tratar siempre de mantener un estado equilibrado, tanto en la felicidad como en el sufrimiento, ¿sí? Como en la aflicción. Y aquí viene algo muy interesante, que es una serie de versos donde se va a describir la necesidad de hacer sacrificios. Cuando hablamos de sacrificio, esto lo hemos trabajado, este es un término en latín, que viene de sacro, sacrificio viene de sacro y oficio. El sacrificio es un oficio sagrado, un trabajo sagrado, entendiendo que toda acción es un trabajo. Entonces, los sacrificios en la literatura védica, recomendados en los textos védicos, que son los textos que dan origen a todo lo que es el conocimiento del yoga, en este caso, los sacrificios para la satisfacción de los semidioses, como Indra, Ganesh, Shiva, etc., son una suerte de inducción a quienes obran trabajos, hacen actividades, para que las mismas realicen la existencia de autoridades superiores. Yo ofrezco un mantra a Surya, por ejemplo, al sol, en el Surya Namaskar, ¿no? En el saludo al sol, yo estoy ofreciendo un mantra al sol, por ejemplo, acompañado de una serie de asanas. Bueno, esta práctica, hecha con conciencia, es justamente para estimular la conexión y la relación que existe entre mi persona y el planeta. Entonces, los sacrificios que principalmente predominan a través de recitación de mantras, meditaciones, etc., es para reconocer, ¿sí?, la existencia de fuentes superiores. Ahora bien, el verso dice aquí, los semidioses, este es el verso número 13,
en este caso, estando complacidos con las ceremonias, también los complacerán a vosotros. De tal modo, mediante la cooperación entre las personas y los semidioses, la prosperidad reinará para todos. Esto lo aprendemos también y lo hemos estudiado, conocido o escuchado a través de las culturas nativas. La cultura incaica, maya, azteca, la cultura aquí camiar, comechingón, mapuche, los huarpes de la zona oeste del país, Mendoza y San Juan, ¿sí? Está los quilmes, por ejemplo, en la cultura, ¿no? Quilmes en Tucumán. Esta tendencia siempre a conectarse con la naturaleza mediante ofrendas de oraciones, ofrendas de diferente tipo. En este caso, en el yoga, las ofrendas tienen que ver más con una flor, incienso, mantras, una especie de glorificación a través de todo lo que implique algo saludable, que no incurra en el sufrimiento de ninguna entidad viviente. Pero es muy importante hacer ofrendas, porque las mismas, además de permitir que haya justamente un reconocimiento de estas fuerzas superiores, también permite que vayamos desarrollando una sensibilidad, una conexión aún mayor con la naturaleza. ¿Por qué? Porque cada elemento está predominado por un elemental. Y esto es, a partir de ahora, lo que Krishna va a hablar en este capítulo 3. Era el verso 12 que había leído, ahora vamos a ver el texto número 13. Krishna dice, Yaknya Sishta Shina Santo Muchyante Sarva Kilvishai Bunjate Tetuagam Papaye Pachanti Atma Karanat. Los santos, las personas consagradas a la práctica, quienes incluso por comer ejecutan sacrificios al ofrecer alimentos y luego ingieren los remanentes, son liberados de toda maldad. Las demás personas, quienes preparan alimentos solo para ellas mismas, o sea que no ofrecen el alimento, no lo honran, no lo agradecen, sobre todo, solo comen impurezas, dice Krishna. Repito entonces, los santos, las personas santas, quienes incluso por comer ejecutan sacrificio, ¿de qué manera? Ofreciendo el alimento, y luego ingieren los remanentes de esa ofrenda, son liberados de toda maldad, o sea, ese alimento se purifica. Las demás personas, quienes preparan alimentos para ellas mismas, solo comen impurezas, como la impureza del egoísmo, ¿no? De no reconocer otras fuentes superiores. Vamos a leer el significado de este verso. Aquí Krishna cita el acto común de comer como un ejemplo de hasta cuán profundo llega el principio de sacrificio para la sociedad humana. El mero acto de comer debe ser uno de sacrificio. El disfrute es verdaderamente solo aquello que es fruto del sacrificio. Entonces, por ejemplo, nosotros preparamos alimentos. Digamos que preparamos un alimento vegetariano, idealmente, porque eso es lo que prevalece en esta práctica yógica, ¿sí? Entonces este alimento lo vamos a ofrecer. Lo vamos a ofrecer a través de, ¿qué manera? Recitando mantras. También realizando algunos mudras. Sudarshan Mudra, por ejemplo, el Anmanjani Mudra. Hay diversos mudras. Esto tiene que ver con el yoga del alimento. Una vez que yo ofrezco este alimento, que puede ser ante cualquier imagen, ya sea Buda, Krishna, ¿no? Idealmente imágenes de Vishnu Avatar, y mediante una recitación de mantras, esto es algo que les voy a compartir después por mail, ¿sí? Diferentes mantras para ofrecer el alimento, yo luego lo agradezco y lo ingiero. Y eso es un alimento que recibe el nombre. Para los que estén viendo desde el dispositivo, lo estamos proyectando en simultáneo aquí en
Facebook. Ahí se pueden ver las imágenes. Este alimento recibe el nombre de prashadam. Prashadam. Prashadam significa bendición. Prashadam significa misericordia, como un alimento purificador. El siguiente párrafo de significado que es muy interesante. El acto de dar las gracias, previo a tomar los alimentos, es el corazón de la instrucción que Krishna nos da en este verso, ¿no? El agradecer. El agradecer. De hecho, el mantra Om, es un mantra de agradecimiento. Es un mantra que involucra el reconocimiento justamente de estas fuerzas, de este principio purificador. A continuación, ¿sí? Krishna explica el sistema que hace un llamado al sacrificio por parte de la humanidad y que por consiguiente conecta a la humanidad con la divinidad. Acá Krishna va a hablar de esta relación intrínseca que existe entre el universo y sus regencias, como devas, los semidioses, los devas. De hecho, la palabra devas viene del término semidios, ¿no? Div en sánscrito. Div significa divino, los seres conscientes, los seres divinos, los devas. Y esto no es mitología, es toda una ciencia que está respaldada por el conocimiento, por la astrología védica también, y por, sobre todo, el ejemplo de los grandes santos y los grandes sabios de la filosofía del yoga. Entonces acá hay una serie de versos que nos hablan de la importancia de las austeridades. ¿Sí? De las austeridades, entendiendo la austeridad como un anga principal del yoga. Recuerden que el yoga está compuesto de 8 partes, de 8 angas. El primero es, esto recibe el nombre de Ashtanga, ¿no? Ashta significa 8, angas quiere decir partes, o niveles, por decirlo así, del yoga, ¿sí? Dentro de lo que es el camino del conocimiento del yoga. Entonces, el yoga empieza con yama y yama, que son las reglas y regulaciones yógicas. La no violencia, practicar la veracidad, la también limpieza, son los yamas y niyamas. El no codiciar lo ajeno, practicar el estudio del conocimiento, la devoción, la sencillez y también practicar austeridad, ¿no? Que es como, la austeridad se define como una entrega a la práctica. De repente cuando estamos haciendo yoga, estamos haciendo una austeridad. Cuando estamos meditando, estamos haciendo una austeridad. Cuando estamos orando o recitando mantras, estamos haciendo una austeridad. Y es muy importante porque la austeridad es la madre de la virtud. Digamos que todas las metas a alcanzar, para alcanzarlas hay que hacer austeridades, tanto en el plano divino, espiritual, también como en el plano material. Si yo quiero recibirme, por ejemplo, de arquitecto, arquitecta, tengo que pasar por la austeridad de dar muchos exámenes, estudiar, pasar por un proceso de práctica. La austeridad no es que va a generar comodidad en el hecho de realizarla, pero sí lo que va generando es un temple, un carácter que nos va familiarizando con la actitud que corresponde para poder alcanzar esta meta del logro espiritual, ¿sí? Entonces, en el verso 14 del capítulo 3, Krishna dice: la humanidad subsiste de alimentos, y los alimentos son producto de las lluvias. La lluvia, a su vez, es un producto del sacrificio, de las ofrendas, y el sacrificio nace de los deberes prescritos y los rituales. El verso 15, Krishna continúa. Los rituales y los deberes prescritos se originan a partir de la literatura sagrada, que son los Vedas.
Y la literatura sagrada emana del absoluto imperecedero. Por lo tanto, el absoluto omnipresente se encuentra eternamente situado en los actos de sacrificio. Este es un punto realmente muy importante, ¿sí? Como la divinidad está presente justamente en los actos de sacrificio. La divinidad como está presente en los actos de sacrificio. ¿Mm? Y el verso 16 dice, mi querido Pártara, está hablando Krishna Arjuna, aquel que en vida humana no reconoce este ciclo, esta relación entre las ofrendas y los logros, vive irresponsablemente por el placer sensorial y por lo tanto vive en vano. Vive cultivando una serie de sufrimientos que no le permiten experimentar realmente la sabiduría, la satisfacción, la paz, la felicidad. Krishna esto lo dijo en el capítulo número 2. Si no hay paz en la mente, no va a haber felicidad. La consecuencia de la paz es la satisfacción, es la felicidad. Entonces, para alcanzar justamente un estado pacífico, primeramente debemos cultivar un espíritu, una conducta lo más ecuánime posible. Y la característica de la ecuanimidad es que va a haber siempre una buena disposición para los demás. Y esta buena disposición está presente tanto en otros seres, en personas físicas, como también en seres superiores, en los semidioses. En los versos 17 y 18, Krishna habla de la persona que está apegada al ser, siendo que no tiene ningún deber a cumplir este tipo de persona, ¿no? La que está pegada al alma. Luego en el verso 19, Krishna habla cómo uno logra alcanzar al Supremo actuando como un asunto de deber, sin apegarse a los frutos de las actividades. Y luego en los versos 20 hasta el 24, se explica cómo los líderes o aquellos que aspiran a poder ser una fuente de inspiración para los demás, deben actuar siempre dando el más sabio y correcto ejemplo. Digamos que la espiritualidad o la sabiduría se vive, se vivencia a través de actos. Y todos tenemos el potencial para poder expresar este tipo de actos. No es que la virtud o la conciencia solo va a ser manifiesta a través de maestros o maestras. Todos tenemos el potencial de ser maestros o maestras espirituales, ¿sí? Nada nos reprime justamente a poder actuar de una forma sabia. Pero para ello debemos darnos el lugar y el tiempo para practicar austeridades, ¿sí? Para practicar diferentes prácticas que nos permitan justamente, como mencionaba antes, ir desarrollando este temperamento, este carácter vincular, ¿no? Este carácter conectado con la divinidad. Bien, pasamos ahora a ver lo que nos tiene para decir aquí el Bhagavad Gita. La abundancia de la vida no es un producto del azar, es el resultado de la acción desapegada. Recibir es el resultado de dar, y más aún, dar es recibir. La vida consiste realmente de entregar el propio poder y recursos efectiva y activamente a una fuente personal y sobrenatural. Entender que hay un intercambio natural entre el individuo y el universo. Justamente por eso es interesante aquí definir el concepto de universo, ¿no? Universo. Verso viene de versus. Y uni de uno, de individuo, de unidad. Universo significa que el uno, que el individuo, debe ir hacia, ¿no? Versus es, vieron como cuando hay un partido o lo que fuera, ¿no? Tal equipo versus tal equipo, tal boxeador versus tal boxeador. Bueno, ese versus es ir en contra o hacia
¿no? Hacia algo. Eso significa versus, dirigirse hacia. Universo, el término universo, es justamente es la información que el mismo término nos informa de poder desarrollar el carácter de ir hacia el uno, ir hacia lo absoluto, ir hacia lo supremo. Entonces, para ello, justamente debemos ir gradualmente integrando diferentes tipos de elementos que nos vayan, por decirlo así, preparando, ¿no? Que nos vayan disponiendo hacia la meta de la vida, que es la autorrealización. Pero no es algo individual, es algo que incluye, ¿no? Es algo incluyente esa meta, que incluye el todo. No es que yo me voy a realizar o me voy a salvar solo. Necesito justamente del universo para que el mismo se exprese, ¿no? Internamente. Entonces, esta conexión entre el individuo y los devas y la misma divinidad a través del acto de ofrendas es sumamente importante para ir desarrollando esta capacidad. Vamos a continuar. Tenemos muchos versos para ver, ¿no? Así que prepárense. Y ella dice, el siguiente verso, verso 17. Yes tu atma ratirva yat atma tipas, cha manava atmaniva cha shatushtas tasya karyam navidyate. Aquel que encuentra placer en el ser y cuya satisfacción se deriva del ser, y quien se contacta solamente en el ser, no tiene necesidad de ejecutar ningún tipo de deber material, ningún tipo de actividad ajena. Por el solo hecho de ocuparse en el ser y actuar conforme a esa necesidad, a esa meta, todos sus deberes de adoración están cumplidos. Por supuesto que también para que el ser se sostenga a través del cuerpo necesitamos de alguna manera u otra recibir algún tipo de dinero, trabajar, etcétera, ¿no? Pero siempre con la meta clara, con el objetivo claro de alcanzar el logro supremo. Entonces aquí hay un significado interesante a esto, ¿no? El altruismo abnegado, la renuncia a los frutos del trabajo, el conocimiento de un propósito espiritual detrás de todas las cosas y el deseo de complacer a la divinidad son los principios básicos que, cuando se combinan con una cultura de devoción a Dios, conducen gradualmente al destino supremo. Estos son como los tres pilares, ¿no? La renuncia a los frutos del trabajo, el conocimiento de un propósito espiritual detrás de las cosas y el deseo de complacer a la divinidad. Es como el espíritu que el karma yogi debe alcanzar, debe ir desarrollando. Texto 25. Saltamos del 17 al 25 ahora. Shakta karmani avidvamsho yata kurvanti bharata kuryat vidvams tata shaktas chikishur lokam sangraham. Krishna dice, oh hijo de Bharata, así como aquellos que son necios actúan apegados a los resultados de sus acciones, asimismo el sabio debería actuar, pero sin apego, con el propósito de elevar el mundo. Entonces, el sabio debe actuar sin apego. Aquel que no reconoce un buen consejo, digamos que la necedad es el rechazo a lo que es bueno para mí. Eso es justamente un significado en eso, ¿no? La persona necia es alguien que rechaza la ayuda del prójimo, que no se beneficia de un buen consejo. Entonces, estas personas van a tener una tendencia a actuar solamente apegadas a los frutos de sus resultados. De la misma manera, el sabio actúa, pero sin apego al resultado, pero sí apego a la acción. Actuar apegadamente a la acción significa actuar con conciencia de generar el mayor bien al otro. Como dice la oración celta, ¿no? Que el trabajo me bendiga a mí y bendiga al que lo recibe. ¿Sí? Que haya un intercambio
amoroso en el acto de dar, porque todo trabajo es un servicio que ofrecemos. En fin de cuentas, todo el tiempo estamos sirviendo a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro ego o a las demás entidades vivientes, pero siempre estamos sirviendo. En este verso, Krishna nombra a Arjuna como Bharata. Es interesante, el significado es alguien dedicado al conocimiento. Eso significa Bharata. Por lo tanto, Arjuna es caracterizado como alguien tan dedicado, Arjuna es quien recibe estas enseñanzas de Krishna, que no debería actuar por apego, sino con el propósito de elevar a los demás con su propio ejemplo. Krishna dice en el verso 27, vamos a leer directamente la traducción. Todas las acciones son ejecutadas por las gunas, por las modalidades de la naturaleza material. Aquel que se identifica erróneamente con el cuerpo en el ego falso imagina, yo soy el hacedor. Las gunas son las tres modalidades de la naturaleza material. Sattva, que es la modalidad de la bondad. Rajas, que es la modalidad de la pasión. Y Tamas, que es la modalidad de la ignorancia, la modalidad de la oscuridad. Entonces, la naturaleza material actúa como resultado de contacto con el espíritu. La naturaleza material actúa solo como resultado del contacto de los elementos con el alma. El espíritu, la conciencia, es lo que le da vida, lo que le da desarrollo a los elementos, lo que le da energía. Justamente alma viene de ánima, que en latín significa estar animado, estar activo. De modo que el alma no queda fuera de la influencia sobre las acciones del cuerpo. En el próximo verso que vamos a ver, se nos trae el sentido limitado en el cual el alma también actúa, donde aprendemos que contrario a sentirnos atraídos a los sentidos y a sus objetos, podemos hacer lo opuesto, podemos sentirnos atraídos hacia la espiritualidad, hacia la trascendencia. Texto 28. Krishna dice, sin embargo, oh el de los poderosos brazos, aquel que conoce la verdad concerniente a las dos esferas, acción y las gunas, y por tanto piensa que solo las gunas interactúan entre sí, permanece sin apegos. Aquel que conoce la verdad concerniente a estas dos esferas, a los actos y a las gunas, a las modalidades de la naturaleza que pueden estar interviniendo. Por ejemplo, en la pasión yo voy a tener incesantes anhelos, deseos materiales, deseos de disfrute, agitación sensorial. En la modalidad de la ignorancia, el estado mental va a estar predominado por la satisfacción producto de la, digamos, de la degradación. Y en la modalidad, digamos que todo lo que me hace mal me genera bienestar. Un estado mental, una intención asociada a lo que es desconsiderado, asociada a lo que es ensimismado. Y en la modalidad de la bondad, yo solamente voy a encontrar satisfacción a través del bienestar, de la purificación, del cultivo del conocimiento. Estas son las diferencias entre cómo la mente va a ir fluctuando entre las diferentes modalidades. Krishna dice, aquel que posee, mejor dicho, él es, que da este significado en el maestro espiritual, aquel que posee pleno conocimiento sobre la influencia de las tres modalidades y de la naturaleza material en relación a los dioses, sentidos, objetos de los sentidos, y así sucesivamente, conoce que que en toda acción, solo los sentidos interactúan con los objetos de los sentidos, mientras que el alma permanece desvinculada. El alma desconcertada sufre y disfruta a través de su identificación con la naturaleza material. El alma es el sujeto, y como sujeto es el que experimenta. Pero el alma experimenta a través de los sentidos. Entonces, los sentidos permiten que la experiencia del yo, del ser, sea vivenciada. Y esto genera diferentes estados anímicos, satisfacciones, insatisfacciones.
Pero lo que experimenta, ¿no? El que experimenta en última instancia es el alma, es el ser. Pero cuando el alma solamente experimenta a través de los sentidos, queda presa del ego falso, del condicionamiento material, que posteriormente genera sufrimiento, porque de toda satisfacción siempre hay posteriormente insatisfacción. Digamos que en este plano la satisfacción no es permanente, no es eterna, es imperdurable. Entonces, hay una necesidad de satisfacción que va más allá de la sensorial, que tiene que ver con la espiritual, con la consciente, con la fuente de vida. Y esta satisfacción interna se va a encontrar en la medida que nos ocupemos en actividades que tengan que ver con el Bhakti Yoga, ¿no? Con el cultivo del conocimiento y con la ofrenda, ¿no? Esta es la forma en la que Krishna describe justamente el Bhakti Yoga. Por eso él dice, de aquí, del verso 30 al verso 35, Krishna encubiertamente va a hablar acerca de Bhakti. Y él se coloca, recordemos que Krishna es un Vishnu avatar, es una manifestación de la divinidad, una de las variadas manifestaciones de la divinidad. Particularmente Krishna es avatari, es el origen de todas las manifestaciones. Y él dice aquí habla como la divinidad él, ¿no? Ofreciéndome todas las acciones a mí, con conocimiento de la superalma que mora en el interior, libre de deseo y egoísmo, pesar, pelea, lucha. En este verso, Krishna se introduce a sí mismo en la ecuación del trabajo desinteresado. Él dice, bueno, todas tus actividades ofrecémela a mí. Entonces, cuando Krishna comanda que Arjuna pelee, abiertamente tiene la apariencia de ser una orden directa en consideración a la naturaleza guerrera de Arjuna, pero encubiertamente Krishna comanda que Arjuna actúe de acuerdo con el interés de su alma, en términos de una relación amorosa con él, que luche, que pelee contra todo aquello que internamente genera resistencia, actuar de una forma consciente. Los diferentes aspectos que se pueden manifestar como egoísmo, ira, lujuria, etc. En el verso 31, Krishna dice, las personas que constantemente practican esto, mi propia rutina, ¿no? Lo que es el Bhakti Yoga, con plena fe y sin envidia, también son liberados de las reacciones kármicas, por renunciar a los frutos del resultado y por actuar con un espíritu de devoción. Entonces, el resultado positivo del Niskama Karma Yoga es justamente la liberación. Entonces, Krishna acá está diciendo que este proceso, esta práctica, debe ser ejecutada permanentemente para que la misma genere un efecto directo a nuestro corazón. Continuamos. Porque aquel que no actúa conforme al propio beneficio y el beneficio universal, también actúa desde el plano de la envidia. Entonces, vamos a ver qué significa la envidia. La envidia, en términos yoicos, es encontrar faltas en algo que es bueno para uno. El encontrar faltas en algo que es bueno para uno es una expresión de envidia. El resultado de albergar esta envidia es que uno queda despojado de conocimiento y por consiguiente queda engañado. ¿Por qué las personas actúan de esta manera entonces, ¿no? También envidia significa encontrar fallas en los demás, no apreciar lo bueno y lo virtuoso que tenga el otro, o la opulencia o las virtudes que tenga. Esto es un síntoma de envidia. Si yo las aceptase y las apreciase, esa envidia se volvería inspiración. Fíjense la diferencia, ¿no? Entre un estado y otro. Krishna en el verso 34 dice, el apego y la aversión en relación a los objetos de los sentidos se encuentra profundamente enraizado en los sentidos. No se debe caer bajo el control de estos dos, de estar apegado o de rechazar todo.
ya que son los enemigos de uno. El apego excesivo a las cosas genera una dependencia emocional sobre lo que logro, lo que obtengo, y el rechazo absoluto no son buenos. Y ambos surgen de diferentes estados mentales influenciados por los sentidos. Entonces, la contemplación de los objetos con el deseo de disfrute es lo que genera, lo que otorga un resultado infeliz. Continuamos. Entonces acá Krishna dice algo maravilloso. Este es el texto 35, presten atención aquí, ¿no? Krishna dice, uno debe actuar de acuerdo con la propia naturaleza, aun si por hacerlo parecería que uno comete faltas o fallas. Este curso de acción es mejor que ocuparse en cualquier otro tipo de deberes, sin importar cuán bien puedas ejecutarlos. Es preferible morir ocupado de acuerdo a la propia naturaleza, ya que ejecutar los deberes ajenos es peligroso. ¿Qué está queriendo decir Krishna acá? Krishna lo que quiere decir acá es lo siguiente, acá estamos parafraseando a Krishna, ¿no? Krishna dice, tú debes actuar de acuerdo a tu propia naturaleza como devoto, como un ser consciente, como un alma conectada con la divinidad. Aunque por hacerlo pueda parecer que cometas errores, por descuidar asuntos mundanos. Este curso de acción es mejor que ocuparse en cualquier otro tipo de deberes, sin importar cuán bien los puedas ejecutar. Sería mejor que murieras actuando de acuerdo con tu propia naturaleza eterna, como alma espiritual, ya que los demás deberes son peligrosos. Los deberes materiales abren la puerta a los repetidos nacimientos y muertes, y los sufrimientos que estos implican. Aquí de lo que se trata en el Bhagavad Gita, en este curso, en esta exposición, es de la autorrealización, de la liberación, de la experiencia plena espiritual. De eso se trata, de eso estamos hablando. Entonces es muy importante actuar con un temple que permita desarrollar este tipo de estado, de entusiasmo, de inspiración, de meta, de propósito. ¿Sí? Y bien, aquí viene algo, uno de los pasajes más interesantes de este capítulo. ¿Sí? Yo lo voy a leer prácticamente de corrido. Traten de poder estar presentes para la misma audición. Porque aquí desde el verso 36 hasta el 43, que es el último verso del capítulo 3, Krishna va a hablarnos acerca de la lujuria, de cómo comprenderla y es interesante porque este diálogo que Krishna va a tener ahora y estas enseñanzas viene de una pregunta que le hace Arjuna a Krishna, que es ¿cuál es el enemigo más pecador en este mundo que a uno lo distrae, que a uno lo confunde y que lo hace ir en contra del propio bienestar? ¿Cómo se llama este enemigo? ¿Qué es lo que lo impele a uno a actuar pecaminosamente, aún como si uno fuese impelido, obligado por la fuerza? ¿Sí? Esa es la pregunta que Arjuna le va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente como si se obligara a la fuerza? ¿Qué es lo que me hace actuar de una manera siempre olvidada de mí mismo? ¿Qué es lo que hace que yo actúe de tal forma que genere malas reacciones? Esto es lo que Arjuna le pregunta a Krishna y que lo que Krishna nos va a responder a todos, porque lo que le pregunta a Arjuna es lo que nos pasa a todos, ¿no? Krishna dice, es únicamente la lujuria, el mayor enemigo, el cual nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión. Esta lujuria luego se transforma en ira, que lo devora todo y constituye el enemigo más terrible que la entidad viviente puede tener. O sea, el peor enemigo puede estar en uno mismo, en realidad. Y este tiene un nombre,
que es la lujuria. En el verso 38, Krishna dice, así como al fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como a un embrión lo cubre el vientre, en forma similar a la entidad viviente, la cubren diferentes grados de esta lujuria. Repito, ¿no? Así como el fuego lo cubre el humo, como un espejo lo cubre el polvo, y como un embrión lo cubre el vientre, así todos nosotros estamos cubiertos por diferentes niveles de esta lujuria. Krishna primero menciona, digamos, el mal, la enfermedad, y luego menciona los diferentes aspectos que hacen a la enfermedad, cómo se puede manifestar. Pero aquí vamos a leer el significado de esto, ¿no? Citando, como siempre, a mi maestro espiritual, Srila Tripurari Swami. Él dice, y prestemos atención también a esto que lo voy a leer de corrido. En este verso, Krishna da un ejemplo para ilustrar los distintos grados por los cuales la inteligencia es cubierta por kama. Kama es lujuria. El humo representa, vieron que el primer ejemplo que Krishna da es el fuego cubierto por el humo. El humo representa aquel que a pesar de la influencia de la lujuria puede continuar ocupado en la práctica espiritual, ya que el fuego no se extingue por el humo. Entonces, el primer ejemplo que da Krishna es de alguien que puede tener lujuria, todos tenemos nuestras luchas, pero que igual así sigue, practica. El segundo ejemplo que da, que es el espejo cubierto por el polvo, representa aquel que puede comprender la necesidad de ocuparse en la práctica espiritual, pero que no puede actuar de forma práctica, ya que un espejo empolvado no es capaz de reflejar lo que se posa frente a él. El espejo tiene forma, pero no tiene una imagen propia. El espejo proyecta lo que se posa frente a él. Entonces, si un espejo está cubierto con polvo, no puede reflejar. Entonces va a haber ese tipo de lujuria, hace que la persona, por más que conozca acerca de la verdad, que conozca acerca de los beneficios de las prácticas del Bhakti Yoga, no practique. Eso es lo que significa este ejemplo. Y el último ejemplo, que es el embrión cubierto por el vientre, que sería el más denso, representa aquel que no puede ni entender teóricamente el problema de la lujuria, ya que el embrión dentro del útero no puede ver la luz del día. Entonces, no se entiende qué es la lujuria y no interesa mucho reconocerla. Entonces, para esta persona, la espiritualidad ya no hay ningún tipo de interés. Y esto representa las tres modalidades. Sattva 1, la bondad, representa el primer ejemplo. La persona que puede tener lujuria, pero que actúa con inteligencia, con discernimiento, con reflexión. La persona en Raya 1, en la pasión, puede que conozca la verdad, pero la fuerza de los deseos hace que actúe siempre buscando disfrute. El polvo que cubre el espejo, no puede reflejar, no puede percibir el ser. Y el embrión, que es cubierto por el vientre, en este caso, es una persona que no le interesa la espiritualidad y que por ende no tiene ningún tipo de inclinación a practicarla y que está completamente cubierta por una idea independiente en sí misma, ajena a lo que tiene que ver el bien universal, podríamos decir. No con maldad, no con mala intención, sino por una cuestión de desinterés absoluto. De Tama Guna en este caso sería. Quedan poquitos versos ya. Verso 39, Krishna dice, así, él continúa describiendo secuencialmente este punto, la conciencia pura del ser viviente, el alma, está cubierta por su enemigo eterno en la forma de lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. Para el sabio, aquel deseo que inevitablemente conduce a la lamentación es reconocido como un enemigo, aun cuando el objeto del deseo está siendo experimentado. Por consiguiente, el sabio sabe que la lujuria, kama es lujuria, ¿no?, es un enemigo constante, porque siempre que queremos gratificarnos egoístamente producto de la lujuria, vamos a experimentar lamentación, vamos a experimentar una frustración. Se dice que la ira
La ira, que es uno de los sentimientos más autodestructivos, es precisamente la hija de la lujuria. Continuamos. Verso 40. Krishna va a describir ahora dónde se posa este enemigo. Primero él define como la enfermedad, luego hace sus características y ahora va a definir, bueno, ¿dónde se ubica esta lujuria para poder reconocerla? Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares donde se posa esta lujuria, la cual vela el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Los sentidos, la mente y la inteligencia. Ahí se posa la lujuria, lo cual vela el verdadero conocimiento del alma, del yo, del ser de cada uno de nosotros y nos confunde. Entonces la lujuria se puede hallar presente en los sentidos, a través del deseo de disfrute sensorial, la mente a través de ilimitados anhelos, intenciones desconsideradas, ensimismadas, y la inteligencia sobre lo que es la capacidad de reflexionar, ¿no? Siempre inclinándose hacia un disfrute egoísta. Bien. En este verso, Krishna identifica los refugios de la lujuria, lo cual genera justamente esto, ¿no? El campo de acción, los sentidos perceptivos, la facultad de juicio. Desde estos puntos estratégicos, la lujuria cubre la sabiduría discriminante de uno. Ahora bien, acá Krishna va a decir algo bien interesante, que es, Arjuna, el mejor de los Bharatas, por lo tanto, refrena desde el mismo principio a este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos y mata a este destructor del conocimiento y la autorrealización. La lujuria se refrena mediante la regulación de los sentidos, que significa, de vuelta, ocupar a los sentidos en acciones virtuosas, que los purifiquen. Por eso Krishna dice en el verso 42, los sentidos de trabajo son superiores a la materia inerte. El tacto, las manos, los brazos, ¿no? La vista, la visión, el gusto, el sabor, el olfato. Son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos. La mente es Shashta Indriyani, el sexto sentido, el controlador idealmente de los sentidos. Y es aún más elevada que la mente la inteligencia. Entonces, los sentidos son superiores a los objetos. La mente es superior a los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, Krishna dice, ¿no? El alma en su naturaleza femenina, y ella es superior incluso a la inteligencia. Y aquí está el último verso del capítulo 3. De esta manera, sabiéndose trascendental a los sentidos, a la mente y a la inteligencia materiales, uno debe controlar al yo inferior por medio del yo superior. Y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. El yo inferior, que sería en este caso el ego falso, ponerlo bajo control del yo superior, mediante la inteligencia, mediante el cultivo del conocimiento, ¿no? Que permita que la inteligencia intelegere, justamente entre esto y aquello, la facultad de reflexión, de discernimiento, se fortifica, se nutre a través del conocimiento. Entonces el conocimiento superior es lo que me va a dar esta fuerza para poner bajo control esta energía inferior que es la lujuria. Bien, hasta aquí llegamos, 1 hora de proyección. El próximo viernes, 20 horas, vamos a ver nuevamente el capítulo número 4, llamado el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento.